Posiblemente no se habían dado cuenta, pero bueno, espero ahí, ya estoy transmitiendo, les puse y ahí me avisan. Pero bueno, vamos a seguir de todas maneras. Entonces les estaba diciendo que al finalizar, ok, gracias, ya me dijeron que sí, ya está el visto bueno aquí. Entonces vamos a continuar. Les decía que al terminar la clase 11, les voy a mandar yo el tema completo de la clase 7 para que ustedes tengan completo todo el material. Y de esta manera pueden ustedes pues estudiar según cómo vaya a ser la dinámica de los exámenes y ustedes no tengan ningún inconveniente. Con los que me están escribiendo, me costó un poquito mandar la presentación porque es todo al nivel del territorio, digámosle así. Y yo estaba pidiendo que me mande alguien que sea coordinador, por ejemplo, si es de la central, pero hay, digamos, administración y hay derecho, pues que un coordinador de derecho y uno de administración que me escriba y me diga, soy coordinador de la central de la derecho y yo distribuyo el material, para que a mí me cueste menos. Y yo estaba pidiendo que me contestarles a todos. Traté de contestarles, pero estamos administración y hay derecho, pues que es un coordinador de derecho. Hay otras clases ahí, pero no sé. En las clases grandes. Bueno, voy a entonces a pedirles que cierren su micrófono. Oigo un montón de bulla ahí, pero no sé si está abierto el micrófono. ¿Me escuchan, por favor? Bueno, hoy sí. Entonces, de esta manera, a favor que me escriba, aquí tengo ya todas las redes, ya las anoté, a la mayoría les respondí, y de alguna manera les voy a estar mandando el material, a los que les mandé, a quienes no les mandé, y a los que hicieron favor de distribuir, y algunas sedes que posiblemente no me aparezcan, porque no se están conectando. El problema es que si no se conectan, vamos a tener como que un poquito de complicación, porque no están recibiendo la clase, y que solo reciban el material, no es lo mismo que estar escuchando por lo menos algunas cosas que se van dando para reforzar el conocimiento académico de cada uno de ustedes. Entonces, la clase de hoy vamos a empezarla. Ahí estén ustedes. Ya les repito, mi nombre es Álvaro Arana. Ya ustedes ya tuvieron, con los que tuve el gusto de compartir ya una clase, pues por lo menos ya tienen un poquito la dinámica de lo que vamos a hacer. Hoy va a estar un poquito más interesante porque ya salimos del asunto de la clase anterior de cómo era el gobierno liberal despuesito o dentro de la independencia, y hoy vamos a entrar como a conocer un poquito más en materia cómo se comenzó a desarrollar el derecho, porque hablar de derecho es hablarles en forma general, y el derecho en sí es una sola rama, pues, que estudia normas, principio de cosas, pero de ahí se deriva también el derecho agrario, el derecho laboral, el derecho penal y así sucesivamente. Pero tenemos que ir entendiendo qué es el derecho y cómo es que se va desencajando una rama del derecho que va a estudiar prácticamente el derecho agrario, amarrado a la Constitución y otras leyes u otros decretos que van apareciendo por ahí según la normativa para ir buscando alguna reforma agraria. Bueno, entonces, si todos estamos ya listos, de repente tengan por ahí un lápiz y una hojita, porque les voy a dar unos cuantos artículos de una ley que nos tiene referencia a esta que vamos a este tema que vamos a... Bueno, entonces vamos a empezar. Tengan todos buenos días. Gracias a todos por los saludos, los que me escribieron. Algunos, pues, también quiero agradecerles por la sinceridad de felicitarme. Pues para mí es un compromiso cada día, porque eso me hace comprometerme más con ustedes y tratar de ser mejor cada vez que impartamos una clase. Entonces, en el curso de Derecho Agrario, siempre estamos con el código FG, que ustedes ya lo saben, semana 9. El tema de hoy es la legislación agraria en el primer gobierno liberal. Como ustedes tienen ya la presentación anterior, ustedes pueden irse guiando por ahí, más o menos que voy a ir jalando unas cosas del anterior y voy a ir jalando también un poquito aquí, porque así es el derecho. El derecho tiene el problema que ustedes saben que comienzan aquí, pero pueden terminar al final, pueden regresar al principio o estar en medio porque se tiene que hacer una mezcla de combinación de artículos. Bueno, el objetivo del curso, que el estudiante de la Universidad Rural de Guatemala conozca las leyes que se crearon y aplicaron en los primeros gobiernos liberales. Y si en el derecho agrario, en la aplicación de una forma justa o injusta para los campesinos que reclamaban tierras para trabajar. Mi nombre es Álvaro Arana, como les dije, y vamos a empezar.
Si ven que la presentación está un poquito cargada, porque no quise hacer tantas presentaciones, porque ahí nos vamos a ir y lo importante es que ustedes lo tengan ahí. Bueno, legislación agraria en el primer gobierno liberal. ¿Se recuerdan que les mencioné que había un antes, un pre y un después? Digamos que ahorita estamos como que en el presente, ¿verdad? Despuésito de la Declaración de Independencia de 1821. Entonces, después todavía les mencioné yo en el decreto 900 que realmente no nos habíamos podido liberar de México y España porque hicimos una anexión y eso nos llevó otros 3 años más para poder lograr de alguna manera esa independencia total y absoluta. Pero después de eso, de esa liberación, tuvimos que pasar una cantidad de años para poder como que incorporarnos a lo que era nuestro propio Estado, nuestra propia materia. Bueno, la política agraria en los gobiernos liberales de 1823 a 1837. Dejamos el 1821, 1, 2 y 3, que fueron los gobiernos complicados, que yo les dije que Guatemala en su independencia no había derramado una sola gota de sangre. Sin embargo, pasadas estas épocas, la situación en Guatemala se tornó totalmente violenta. ¿Por qué? Porque empezaron con los problemas de tierras, empezaron a reclamar tierras y los campesinos también en un momento se alzaron. Y si ustedes recordarán anteriormente, yo les dije que estos gobiernos empezaban con la famosa guerras frías o las determinadas o llamadas guerras santas. Bueno, veamos. Después de ahí, base y fundamento. La propiedad comunal que abarcaba el uso sobre la propiedad y la administración de la tierra de los pueblos indígenas, política para privatizar las tierras baldías y la titulación de las tierras, pero garantizando la propiedad comunal por medio de la verificación de un censo. Bueno, ustedes ya saben qué es un censo es cuando se hace una verificación por ejemplo, un censo de vivienda, cuántas personas viven, cuántos millones sabemos, cuántos niños, cuántos adultos, y aquí hacían más o menos lo mismo. La finalidad era cuántas familias necesitaban, cuántas familias tenían más, cuántas familias tenían menos. Esa era la idea de este censo. Pero más adelante lo vamos a ir desencajando para que ustedes lo entiendan bien. ¿Cómo se creó la verificación del censo? Dice M70 o decreto de rendición de censos que fue promulgado por el gobierno liberal de Justo Rufino Barrios de 1877 y facilitó la expropiación de las tierras. Esa era la idea, tratar de expropiar un poquito las tierras a quienes las tenían para poder trasladarlas a los campesinos para que ellos pudieran trabajarlas. En esa época se le llamaba que ellos pudieran disfrutarlas o usarlas para que ellos produjeran y pudieran ser de alguna manera salir adelante y ese producto que se hiciera poderlo exportar. Pero bueno, eso ya fue la semana pasada y hoy estamos tratando, como diría, encajando cuál era la idea. Expropiar tierras, hoy en la actualidad también puede ser así. La expropiación, existe una ley que se llama expropiación de tierras, que la expropiación puede ser voluntaria o puede ser forzosa. Técnicamente yo les puedo decir que la expropiación normalmente siempre es forzosa, porque realmente nadie va a querer vender su tierra, porque hay que hacer, les voy a poner el ejemplo bien sencillo, cómo expropiar tierra. El paso que hicieron en Chimaltenango, ese es se me olvidó cómo, el libramiento. Ese libramiento, no crean ustedes que se dijo aquí lo trazamos y aquí va a pasar todo, no. Hubo problemas con los campesinos que estaban ahí por su tierra y el gobierno tenía que estar obligado a pagarles esa tierra. Por eso, pero dice la ley que siempre y cuando se demuestre la utilidad y la necesidad de la sociedad, el gobierno está obligado a expropiar esa tierra para buscar el beneficio o el bien común, como se lo mencioné en el gobierno anterior. La Constitución tiene en sus artículos 1, 2 y 3 que dice que el Estado es el que se encarga de velar por el bien común de las personas y alcanzar ese bien común a través del Estado es que existan órganos para poder prestar cualquier clase de servicios. Pero bueno, es para hacer una referencia, lo que es la expropiación. Pero regresemos a esta época de 1823 y 1837. Yo voy haciendo como del pasado y del presente para que ustedes vayan coordinando cuál es el asunto. Y les voy dando por ahí los decretos y las leyes para que ustedes las vayan leyendo. Tienen que tratar de investigar para enriquecer su conocimiento académico. Bueno, dice entonces que cómo se creó la verificación del censo, mediante el decreto 170. ¿Y qué se pretendía? Pues buscar de alguna manera facilitar cómo expropiar, cómo quitar esa tierra a quienes las tenían para poder distribuirlas en el uso y disfrute de las mismas.
La titulación de las tierras de 1836 a 1837, después del censo se logró que se lograra titular esas tierras. Después de que las expropiaron, pues las iban a titular. Titular es darle el título de propiedad a esa persona que la iba a tener, ya sea por su fruto, por tenencia, por usucapión o por cualquier otro sistema de los cuales se puede obtener la tierra, se tenía que hacer, pero se les entregaba un documento y era un título. Ese título le daba como el derecho de que él ya podía poseer esa tierra o la podía utilizar. Bueno, dice, con la rendición de censo se tituló la tierra por tan solo un año. Ese fue el problema, que solo se hizo un año porque siempre hay intereses de por medio. La titulación de tierras por tan solo un año y la suspendieron en 1837 con el levantamiento de la montaña y salida del doctor Mariano Gálvez. Después les voy a hablar de lo que es la montaña, pero eso ahorita solo tómalo como referencia porque también fue un movimiento que se dio para poder provocar la salida de Mariano Gálvez. Bueno, en este sentido, entonces, nos venimos, después de la titulación de tierras, se trataba de crear una política agraria. Y esta política agraria era la desamortización de la propiedad comunal, que era que se tomaron como pieza clave para definir la política agraria lo siguiente. Entonces pasamos a la siguiente diapositiva. El objetivo de la política agraria, ustedes ya saben qué es el derecho agrario, que es una política agraria y cómo realmente se debe de impulsar. Entonces, eso lo tienen en la presentación anterior, que las vamos a ir amarrando todas para que ustedes puedan ir sacando conclusiones. Bueno, objetivo de la política agraria: activar la adecuada política nacional en el marco del desarrollo rural e integral mediante las inversiones privadas en colaboración con el Estado. Una política agraria, lo que se pretende es que el Estado invierta, pero que invierta más la gente de fuera. Por eso dice que una política agraria, ¿ya?, que sea pública, pero que sea controlada por el Estado. Entonces, imagínense ustedes, para tener un desarrollo rural integral, pues necesitamos de los aportes, de la ayuda económica, de la ayuda de los otros estados para invertir acá, porque técnicamente eso es lo que el Estado tiene que hacer, buscar recursos para invertir en ese desarrollo rural integral para que estas inversiones puedan ser productivas, siempre amarradas del Estado. Ahora, ¿qué es la política agraria? Este es si se dan cuenta, es el objetivo de la política agraria. Activar una adecuada política nacional en el marco, se dice, porque es dentro del marco del derecho agrario, ¿ya?, del desarrollo rural integral mediante las inversiones privadas en colaboración con el Estado. Ahora, ¿qué es la política agraria? Dice que es una herramienta, y esta herramienta la estoy jalando de la clase anterior. Es una herramienta que orienta la institucionalidad pública agraria con una integración para la atención de la problemática agraria en el uso, distribución, tenencia de la tierra para impulsar el desarrollo de los campesinos en su producción, pero que ésta sea realmente productiva, tanto para ellos como para el Estado. Esa la jalé de la presentación anterior, pero era para que refrescáramos un poquito. Ahora, la reforma liberal de 1938 y la caída de Mariano Gálvez. Después de la independencia de 1823 del Imperio Mexicano, las antiguas provincias de Guatemala se conformaron en provincias, o sea que se recuerda que hubo una unión con México y un rollo, y después nos separamos de los mexicanos, que pues yo no les tengo odio, pero a lo largo pues nos hicieron también mucho daño, pero nos separamos de esa anexión que teníamos con México, pero seguimos todavía dentro de lo que era Centroamérica como una provincia, como un estado de provincias unidas, o sea, Guatemala, Salvador, Costa Rica, hasta antes de Panamá, se unieron y a eso se le llamó las Provincias Unidas de Centroamérica. Se creó una Asamblea Nacional Constituyente como un poder ejecutivo a cargo de 3 personas. ¿Qué es el ejecutivo? Ustedes ya saben, es el gobierno, es el Estado, es el presidente o el representante de un Estado. Pero en ese tiempo habían 3 representantes, 3 personas, hasta que se creara la Constitución Federal de Centroamérica, del 22 de noviembre de 1824. Bueno, con esta constitución se pretendía de alguna manera, con esta Constitución Federal de Centroamérica se pretendía de alguna manera que se quedara como un solo Estado, y el Estado tenía que iniciarse con Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, hasta 1825, cuando se decreta la Constitución Política de la República de Guatemala, la cual contenía 268 artículos con relación a la de 1985, que tiene 13 artículos, más un total de 281 artículos. Ya sé que estarán preguntando, ¿qué onda? ¿Qué está hablando de esto? Se los voy a decir. Hice una comparación
de cuando se creó la Constitución Federal de Centroamérica del 22 de noviembre de 1824, estoy comparándola que la cantidad de artículos que tenía eran 268. Pero la última Constitución, que es la que nos está rigiendo ahora, que es la que tenemos hasta el momento, sus artículos en su contexto son 281 artículos. Y más adelantito vamos a ver que la relación casi es la misma, solo cambiaron algunas cositas. Bueno, entonces se creó de alguna manera esta Asamblea Nacional Constituyente con la finalidad de que en el futuro o más adelante se creara la Constitución Federal de Centroamérica. Bueno, pasemos a la siguiente diapositiva. Ahora, ¿qué regulaba esta Constitución? Ahí está claro. ¿Qué regula esta Constitución política de 1824? 1821, 22, 23 y 24. Después de los gobiernos liberales, donde tuvimos ciertos problemas de anexiones y todo, y nos quedamos como provincia centroamericana, se creó esta Constitución política de 1824. Hablemos que digamos que son 4 años después. Ahora, y aquí dice que el 11 de octubre de 1825 se decreta la Constitución del Estado de Guatemala, la cual establecía organización del territorio, el gobierno y los derechos y obligaciones de los ciudadanos y habitantes, conservando la denominación de Estado de Guatemala. Se recuerdan que en un momento yo les mencioné que un estado necesitaba de un territorio y necesitaba de un gobierno. Si ustedes se dan cuenta, en esta Constitución ya existía el territorio. Se organizaba porque existía el territorio y existía el gobierno. Si se dan cuenta, la población no está dentro de ahí, porque como elemento de Estado son 3 elementos principales, que serían territorio, población y gobierno. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que aún en este tiempo el poder lo tenía el territorio, el gobierno. Y seguíamos como siempre de la mano de ellos. Pero dice, y los derechos y obligaciones de los ciudadanos y habitantes conservantes de Estado de Guatemala. Lo que a mí me llama la atención de esto es de que siempre formaron un gobierno con un territorio, pero siempre nos dejaron como que a un lado. Teníamos derechos, teníamos obligaciones, en teoría, porque realmente los derechos no los podíamos ejercer. Se trataba de buscar esos derechos, pero no se logró. No se logró hasta mucho tiempo después, por supuesto. Pero sí teníamos muchas obligaciones. Entonces, viene y conforme el tiempo, después de esta Constitución, existe el nacimiento de los poderes del Estado. Y si se dan cuenta ustedes, les voy a decir qué estados aparecieron en ese tiempo. Entonces, con esta Constitución se crean 3 poderes, que son el ejecutivo, el judicial y el legislativo. Ahora, ¿cómo funcionaban en ese tiempo? Porque estos mismos 3 poderes los tenemos hoy en día, que son ejecutivo, judicial y legislativo, solo que con otro nombre. Por ejemplo, el ejecutivo en ese tiempo era un jefe de gobierno y un segundo jefe. Si lo comparamos con la actual, diríamos que el ejecutivo es el presidente y el vicepresidente, y todo lo demás, secretarías de Estado, secretario de aquí, secretario por ahí, y todas las entidades que crean para, no sé para qué, porque algunas realmente no tienen una muy buena función. Bueno, el judicial estaba a cargo de ¿quién? De la Corte Superior de la Justicia. Si se dan cuenta, hablamos de una Corte Superior de la Justicia. Esa Corte Superior obviamente estaba dominada por gente que tenía poder. La Corte Superior de Justicia. Hoy en día sería el organismo judicial, hoy en día sería la Corte Suprema de Justicia. No la Corte Superior, sino la Corte Suprema. Si ustedes dicen superior y suprema, es lo mismo. Bueno, pero en fin, así era como se denomina. Luego está el legislativo, que era la asamblea de representantes del Consejo Representativo. Actualmente hoy llama sencillamente el Congreso, así de sencillo, ¿verdad? Entonces, si hacemos una pequeña comparación entre el Ejecutivo, el Judicial y el Legislativo, el Estado de Guatemala iba como creando una forma ya de Estado. ¿Y cómo es un Estado? Para que sea un Estado tiene que tener los 3 poderes. A falta de uno de esos poderes, yo les dije que era un Estado sui generis. ¿Y qué es un Estado sui generis? En ese tiempo podíamos decir que teníamos un Estado sui generis, porque solo teníamos el territorio y el gobierno, pero realmente la población no existía. Estaba ahí, pero no existía porque no tenían de alguna manera algún poder. Entonces, un Estado tiene que ser completo para que sea un Estado, territorio y gobierno, y así deje de ser un gobierno sui generis. Bueno, ahora actualmente tenemos el Ejecutivo, el organismo
Ahora son el organismo ejecutivo, el organismo judicial y el organismo legislativo. El ejecutivo actualmente es compuesto por presidente y vicepresidente. El judicial, ¿verdad?, que está a cargo de la Corte Suprema de Justicia. Y el legislativo a cargo de los diputados o a cargo del Congreso. Bueno, pero esto solo fue un periodo mediante el cual se comienza a definir la política agraria. ¿Cómo se inicia la política agraria? Buena pregunta, ¿verdad? Ya ahora vimos que es un estado sui generis, cómo se conformaba, cómo se conforma un estado nuevo. Alguien me preguntó en una sesión, en la clase, técnicamente en la clase presencial, un día, amigo, pero entonces el ejecutivo es el que manda. Le dije, no. Entonces, ¿es el judicial? No. ¿Es el legislativo? No. Entonces, ¿qué manda? Ninguno de ellos. ¿Por qué? Porque son poderes totalmente separados, independientes. En la escala de la jerarquía, los tres están al mismo nivel. Eso es lo que pasa. Y alguien me dijo, entonces el presidente es la representación administrativa de un Estado, quien realmente no toma decisiones, sino que él es la representación del Estado. Y el judicial, pues el judicial aplica la normativa legislativa, la ley. Y el legislativo, pues para que sean aplicadas por el organismo judicial, y el presidente, pues se encargará de hacer la representación administrativa. Así de sencillo. Esa fue una pregunta que me hizo un estudiante y se la respondí de esta manera. Y si alguien se lo estaba preguntando, ahí está también para responderles a ustedes. Ahora, ¿cómo inicia la política agraria? Con planteamientos a través de la aprobación de particulares bajo la figura jurídica del censo enfitéutico. Ahorita vamos a ver qué es el censo enfitéutico. Obviamente ese nombre le pusieron. ¿Por qué? No lo sé, pero ese nombre se les ocurrió como decir constitución, como de 28, o código de notariado, o código de comercio, no sé, cualquier código civil, decreto 107, 106, decreto, código procesal civil, decreto 107, y así nos vamos yendo para allá. Bueno, pero ¿qué era el censo enfitéutico? El censo enfitéutico era la cesión perpetua o por largo tiempo del dominio útil de una propiedad y de inmueble mediante el pago de una pensión anual al que le hacía la cesión en concepto de reconocimiento del dominio útil de la finca. Sencillo. Era darle la cesión de tierra a los campesinos para que ellos pagaran por ello. Eso es lo que quiere decir. Claro que ahí está bonito pintado, como son las leyes son preciosas, pero saberlas aplicar es un conflicto, porque acuérdense que la ley tiene la característica de que puede, de que se vayan con la verdad o también se puede modificar, porque la normativa es interpretativa. Todas las leyes son interpretativas. Entonces dice, pero si se interpretan, ¿por qué? Sencillo, porque si alguien demanda a alguien, va a utilizar los mecanismos legales para poder hacerlo a su manera. Pero si alguien defiende a alguien, pues va a utilizar los mismos mecanismos, solo que en contra. Entonces, como quien dice, vamos a dejarlo a la interpretación del juez para que él haga su sana crítica razonable. Bueno, entonces lo que significa el censo enfitéutico es esto, ceder dice, perpetua o por largo tiempo del dominio útil de una propiedad de inmueble mediante el pago de una pensión anual, que hace la cesión en concepto de reconocimiento del finca. Era dar la tierra, pero que siguieran pagando, ¿verdad? Pasamos a la siguiente. Enfrentamiento entre gobiernos de Guatemala. Aquí viene lo bonito. Ya vimos cómo se empezaron a formar el Estado, ya vimos también a través de qué buscaban una reforma agraria, pero también después de eso les comenté yo, los enfrentamientos entre gobiernos de Guatemala y El Salvador. Aquí sí hubo una guerra, aquí sí hubo un conflicto bien serio, y van a ver ustedes por qué. Y van a ver dónde vamos, ahorita como que vamos así levantándonos y luego vamos a aterrizar, esperamos no estrellarnos ahí, pero ahorita vamos a definir o vamos a desenlazar esta vaina, digo, este rollo. Bueno, primero, dice, primera etapa, gobernada por José Francisco Barrundia y Cirilo Flores. Ya estamos hablando cuando ya existía un gobierno o Estado. En la presidencia de la Federación, aquí teníamos un gobernante en Guatemala que se llamaba José Francisco Barrundia y Cirilo Flores, pero en la representación de la Federación teníamos una presidencia que era José Manuel Arce, 1826. Este individuo, miren, esto, bueno, yo lo puse así para que ustedes me lo entiendan. Barrundia y Cirilo Flores eran el presidente y el vicepresidente en esa época, ¿ya? Pero en la presidencia de la Federación General, ellos eran los de Guatemala y este era el de toda la Federación. De 1826, este individuo, José Manuel Arce, si ustedes han oído de él, porque lo hemos oído en la historia,
José Manuel Arce y le hacemos todas las alabanzas, digan ustedes, pero realmente este individuo se volteó contra Francisco y Cirilo y los vino a Guatemala y los vino a encarcelar porque él no estaba de acuerdo con los procedimientos que se estaban haciendo. Entonces, miren, mientras en la capital este individuo encarcelaba a Francisco Barrundia, había un problema serio en la capital, que en ese tiempo la capital era Quetzaltenango. Y en esa capital, el pobre Cirilo, les puse yo ahí para que ustedes me entiendan bien, era linchado por una turba en la ciudad de Quetzaltenango. Comenzaban los problemas serios. Imagínense ustedes, ellos estaban tratando de hacer algo bueno y siempre teníamos gente que realmente no estaba de acuerdo. A uno lo encarcelaron y a otro le estaban, como quien dice, le estaban dando crán, ¿verdad? Le estaban linchando y ese ya fue un problema bastante serio. Con ese problema que se dio de este Francisco Barrundia y José Manuel Arce, pues Arce tuvo que dar una orden que dice que se disuelva el Congreso y el Senado y la Corte de Justicia y convocar a nuevas elecciones para elegir nuevas autoridades. En 1827 asume la jefatura el Estado de Guatemala, Mariano de Aycinena. Imagínense ustedes, es como que lo amenacen a uno, o decís esto, o ya. Entonces él tuvo que dar esa orden. Prácticamente era como dar un golpe de Estado, así sencillo. Viene alguien y le da vuelta a los que están, y así de sencillo les ordena que hagan ciertas cosas. Y esta orden fue que se quitara, primero, que se disolviera el Congreso que existía. Segundo, el Senado y la Corte de Justicia, que eran poderes que podían dar una base jurídica legal a un Estado. Entonces, en 1827 asume la jefatura de Estado en Guatemala, Mariano de ahí. Vamos a la siguiente, porque quiero ir un poquito rápido y siempre tengo el reloj aquí para que no me vaya a pasar. Bueno, ahora, materia de política agraria. Ya vimos que hubo golpe de Estado, los rescindieron, los sometieron al orden y eliminaron otra vez todo el rollo. Entonces, en materia de política agraria, el gobierno provisional, después de que hubo ese gobierno, el gobierno provisional le dio continuidad al cercamiento de los baldíos. No acercamiento, sino cercamiento quiere decir cerrarlos, para que los cerraran, que los dividieran. El cercamiento de los baldíos a través de un decreto que autorizaba. Entonces, como ya no había un gobierno, no había un ejecutivo, no había alguien, pues se emitió un decreto pues puede ser presidencial, decreto ley o qué sé yo. En ese tiempo se hizo un decreto que autorizaba reducir la propiedad particulares, todas las tierras baldías en dominio del Estado. Entonces viene el Estado, ¿se acuerdan que suspendió las titulaciones? Y viene el Estado y retoma otra vez de nuevo y dice, bueno, todo esto es mío, se lo toma para él y seguimos con el mismo problema. Pero hubieron algunas excepciones. Si ustedes se dan cuenta ahí, dice, exceptuando las tierras de los ejidos, los pastos comunales de los pueblos y las vías y ciudades. Ahorita están preguntándose qué es un ejido, ahorita les voy a decir qué es. Dice, los ejidos estaban afuera de los pueblos, eran terrenos de pastizales y bosques, y por tanto eran de uso común, por lo que eran libres para ser divididos o para expandir los asentamientos humanos. Dado a que eran tierras sin cultivar, los liberales los consideraron como tierras baldías, quiere decir que están así como un terreno baldío, que no tiene nada, pues tal vez ni sirva para construir, pero ahí está. Y aquí dice que eran terrenos baldíos que no se podían cultivar, así de sencillo. Y eso es lo que nos querían dar. En otras palabras, en vez de darles tierra, los campesinos nos querían dar piedras para que sembráramos maíz. Algo imposible, que sí puede que se dé, pero no era la finalidad. Entonces, eran susceptibles de repartirles entre las comunidades indígenas. Con esto pretendían mantener su explotación en común. Eso querían hacer. Toman la tierra y nos siguen explotando. Bueno, dice, ¿dónde se registraban los ejidos? En los registros públicos de la propiedad y agrario nacional. Aquí les puse un link para que ustedes vean. Ahí está una foto que es un ejido. Claro que ahí está muy bonito. En ese tiempo no era así, pero todavía se dan. Y a la par derecha les puse un ejido, número 5, eso es en México, Ciudad Constitución. ¿Pero qué es el ejido? El ejido podrá convertir las tierras que hubiera adquirido bajo el régimen de dominio pleno al régimen ejidal, en cuyo caso el comisariado ejidal transmitirá las inscripciones correspondientes en el registro del agrario nacional, a partir de lo cual dicha tierra quedará sujeta a lo dispuesto por estos. Ya ustedes ahora saben que es un ejido y esos son los que se utilizaban para poder dárselas a los campesinos. La finalidad era, regreso, la finalidad era, como quien dice, démosles tierras
titulémoselas y que las registren. ¿Dónde se registran? Ahí está claro. Los ejidos en los registros públicos de la propiedad y agrario nacional. Eso existe aquí en Guatemala hoy, así que no vayan a pensar que esto lo estamos inventando en México. Todo lo que estamos viendo ahorita ya es técnicamente de Guatemala. En esta medida, entonces, intentaban dar continuidad a la política agraria definida en los primeros años. Bueno, ahora, conclusión del gobierno liberal, de 1831 a 1830, ¿verdad? Con cada uno de los derrocamientos se llamaba en ese tiempo, derrocaban a uno, derrocaban a otro y así seguían los gobiernos constantemente. Derrocar a un gobierno es estar en contra del gobierno, hoy sería un golpe de Estado, así de sencillo. Entonces, con los derrocamientos dan inicio a un periodo de más de 3 décadas, de gobiernos conservadores, pero la política agraria avanza a un modelo liberal de propiedad privada. Bueno, ahora el decreto 170, ¿qué era el decreto 170? Ustedes ya lo conocen, ya lo oímos, que era el gobierno liberal de Justo Rufino Álvarez en 1877, facilitó la expropiación de hasta las entonces tierras comunales de los indígenas a favor de sus correligionarios liberales. Ya hablamos que ellos la tomaron y la volvieron a tener. Al proporcionar la venta en pública subasta de dichas tierras comunales, se vendía en subasta. ¿Quién da más? La idea era siempre venderlas, pero seguirlos expropiando. Tal vez no tanto venderlas, sino crearlas en usufructo. Y la ley, hoy actualmente la ley civil, dice que las cosas se pueden dar en usufructo. ¿Y qué es el usufructo? Pues es el disfrute, el goce, es como se dice, como dice la ley, es el goce, el uso y el disfrute de la cosa. Se refiere técnicamente a lo que es el bien inmueble que se le puede dar. Ahora, surgimiento de leyes sobre tierras y bienes. Leyes sobre bienes y tierras, la búsqueda de disposiciones de los pueblos indígenas de comunidades, cofradías, tierras baldías y el censo enfiteutático, que ustedes ya saben que es la cesión perpetua o por largo tiempo al dominio de dar la tierra para que las personas paguen una cierta cantidad, y yo se los volví a poner ahí, que era lo más importante, era la promulgación de la Constitución del Estado de Guatemala de 1825. Voy a pasar a la siguiente. Como ya vamos a terminar, ya estamos llegando, porque 45 minutos, como les digo, para 30 años de historia, hay que resumirlo en 45 minutos, ¿verdad? Entonces, existió un proyecto de ley agraria en 1915 sobre los ejidos. Ustedes ya saben qué es y qué eran los ejidos, cómo se les daban y cómo se les proporcionaban. Como un prototipo de propiedad asociado principalmente a la reforma agraria revolucionaria que se instauró y como un terreno colectivo, indiviso y sin posibilidades de venderse o heredarse. Los ejidos realmente son grandes extensiones de tierra, pero tienen una limitación. Por ejemplo, a más abajito vamos a ver cuánto les daban a cada uno de los campesinos para que pudieran cultivar. Entonces, este prototipo se intentó implementar, pero tampoco dio resultado. Luego se creó el decreto 900, ustedes ya saben que el decreto 900 es conocida como la ley de reforma agraria. En Guatemala fue una de las metas principales del gobierno del coronel Jacobo Vargas Guzmán. Eso lo vimos anteriormente en los años 1951 y 1954. ¿Con esto qué pretendía? Evitar la relación de latifundios y minifundios, la cual se había hecho común en Guatemala, con este decreto 900. Pero realmente yo ya lo analicé que realmente no nos beneficiaba absolutamente nada. Bueno, después del decreto 900, para poder registrar las tierras, se creó el libro de matrículas de tierras. Y este libro de matrículas de tierras era como yo tengo aquí, libro de matrículas de sedes aquí, para controlar a quienes les estamos dando la clase, a quienes les enviamos la presentación, y estoy con la idea de mandarles los videos para que ustedes puedan oír y puedan seguir comparando. Pero miren, aquí está un libro de matrículas de sedes para poder saber a quién les vamos a dar esa tierra y quién se inscribe y quién no se apunta en esta matrícula. Es un ejemplo, porque no estén ahí, no se les da la presentación, no, sí se las voy a dar, porque lo importante es que ustedes no dejen de recibir sus clases. Bueno, entonces dice que se estableció el libro de matrículas de tierras, que era el establecimiento del libro de matrículas de tierras, la obligación de demostrar la propiedad con documentos, y se estableció el límite de una legua por ejido a cada pueblo. Imagínense ustedes una legua por ejido para un pueblo de saber cuántos habitantes, y yo dije, ¿cuánto mide una legua? Según yo me dio 1 kilómetro, de 1,5 kilómetros, pero no.
dice que la legua mide 4 kilómetros, entonces les daban 4 kilómetros de circunferencia y por eso estaban cercando para que cada pueblo tuviera oportunidad de sembrar y trabajar ahí su tierra. Y su producto, por supuesto, ¿verdad? Entonces, esos 4 kilómetros, ¿verdad? Se les permitían, bueno, únicamente se les permitían los excesos si se acreditaba la antigua posesión. Por ejemplo, que alguien tuviera la posesión de esa tierra desde 1821, ¿verdad? Y ya en esta época se les daba en la matrícula, se les ampliaba, como quien dice, se les excedía un poco más de tierra porque tenían privilegio de que ya la tenían poseída desde mucho antes de que se creara el libro de matrículas de tierras. Bueno, pasamos a la siguiente. Dividimos esto entonces en dos fases. Se caracteriza por la creación de una política agraria basada en el cercamiento de los baldíos con intentos de organizar las finanzas en los pueblos y adaptar la legislación liberal inspirada en la Constitución gaditana. Era una Constitución española para Centroamérica, o sea, siempre lo mismo, ¿verdad? Los españoles, como dice uno, de chute siempre hay. Bueno, este periodo inicia con la supresión de las cajas de la comunidad en los pueblos en abril de 1822, así como la supresión de la contribución real medio que pagaban los indígenas a favor de las minas. O sea, se suprimió la contribución real que los indígenas pagaban, ¿ya? Por el mismo uso de la tierra. Aunque no la dieron, siempre había que pagar. Y la segunda fase de 1834-1838, cuando el gobierno de Gálvez ya consolida e impulsa la reforma en el proceso de desamortización de la propiedad corporativa, junto a otras disposiciones en el ámbito de la justicia, como la educación, el matrimonio, la salud pública, que solo se desarrollaron parcialmente debido a la oposición política y los levantamientos de los campesinos que acabaron por poner fin al gobierno liberal. Y este gobierno liberal también se terminó de 1826 a 1829 y la llegada al poder de Mariano Gálvez en 1831. Pasamos a la siguiente. La venta de los ejidos. En 1836 se autorizaba a las municipalidades la venta de sus ejidos, así como de los terrenos de las cofradías y la redención del censo enfitéptico, para otorgar la propiedad plena a los poseedores al mismo tiempo que prohibía la concesión de ejidos a los pueblos. Ya es de una manera, y la Constitución de 1825 y propiedad, la Constitución del Estado de Guatemala, el 11 de octubre de 1825, estableció conceptos claves en el proceso de construcción de la nueva nación liberal, fundada en los derechos individuales de la ciudadanía, la libertad, la seguridad y la propiedad. Eso ya está ahorita actualmente en la Constitución de la República, está, ahí por ahí se los puse yo, está en la primera hoja, que es la parte introductoria de la Constitución, ahí lo van a encontrar, dice invocando el nombre de Dios, y ahí van a encontrar ustedes estos temas. Ahora, los postulados liberales de la Constitución de 1812 se pueden observar en la primera sección sobre el Estado y sus derechos. Y aquí ya les vengo a hacer comparación de algunos artículos, porque entonces ya se habían creado leyes y que empezaban a reformar y empezaban a regir de alguna forma que era la tierra. Entonces, miren, en el artículo 10 de la Constitución de 1812, que es una de las importantes, luego surgió la nuestra, que fue la de 1985, que es la actual, ¿verdad? Dice que establecía que el Estado no reconoce las decoraciones, ¿ya? No reconocía las condecoraciones ni distintivos hereditarios. Tampoco admite vinculaciones. Este artículo se interpreta como la prohibición de privilegios para cualquier grupo social. ¿Y por qué hacer una prohibición? Porque no admitía, o sea, nos prohibía. Claramente dice que esta no reconoce condecoraciones, distintivos hereditarios, o sea que uno no podía heredar la tierra, no podía heredar la tierra. Y las prohibiciones, ¿verdad? De los privilegios para cualquier grupo social, así como la prohibición de los mayorazgos y la vinculación que consistía en la sujeción de los bienes al dominio perpetuo. Eso quiere decir que no se podía heredar la tierra como ahora. Ahora todos esperamos que nos hereden algo, antes no se podía. Bueno, y aquí, para terminar, les voy a dejar estos artículos que son de la Constitución de 1825 comparados con la Constitución de 1985, que es la actual, solo para hacer una referencia. Segunda sección de los derechos particulares de los habitantes. El artículo 10 ya se los leí. No reconoce decoraciones ni distintivos hereditarios.
Artículo 20 de esta Constitución 1825. Los derechos del hombre en sociedad son la libertad, la igualdad, la seguridad y la propiedad. En teoría nada más. Ustedes van a darse cuenta que cambia mucho la situación. El artículo 28. Todos los habitantes del Estado deben ser protegidos en el goce de su vida, de su reputación, de su libertad, seguridad, propiedad. Ninguno debe ser privado de estos derechos, sino en los casos, oigan lo que voy a decir, en los casos prevenidos por la ley y con las formalidades legales. Artículo 31. El artículo 31 dice, la Constitución garantiza la inviolabilidad de todas las propiedades, el uso libre de los bienes y todos los habitantes y corporaciones y la justa indemnización. Ahora, cuando les hablo de indemnización, quiere decir que si les quieren expropiar algo, pues hay que pagarles, ¿verdad? Si no, no se puede. Y por último, la Constitución de Guatemala, con esta voy a terminar, hago una comparación de los artículos con la Constitución de 1820. Parte introductoria, Constitución actual, con el artículo 20 y el artículo 28 de la Constitución de 1825. El Estado como responsable del bien común en la consolidación del régimen de legalidad, seguridad, justicia, igualdad y libertad. Esa es la Constitución que está en la parte introductoria que ya les había mencionado. El artículo 31 de la Constitución de 1825 con el artículo 23 de la Constitución actual. Para poder comparar eso van a tener que ir ustedes al San Google y bajar la Constitución de 1812, la de 1825 y la de aquí pues ya la tenemos, la de 1985 para poder hacer la comparación. Y el artículo 23, la inviolabilidad a la vivienda es inviolable, nadie podrá penetrar, dice, en morada ajena sin permiso de quien la habita, salvo por orden escrita de juez, competente en la que se especifica el motivo de la diligencia y nunca antes de las 6 ni después de las 18 horas. Tal diligencia se realizará siempre en presencia de interesados o de personas o de su casa, ¿verdad? Y aquí en la Constitución de 1985 les dejo el artículo 66 para que lo lean en casa, que es la protección a los grupos étnicos, el artículo 67 que es la protección a las tierras y las cooperativas agrícolas, y esta es la actual, ¿ya? Y por último, el artículo 68, que son las tierras para comunidades indígenas, mediante programas especiales y legislación adecuada, y el Estado proveerá la tierra estatal y las comunidades indígenas. En términos generales, ustedes ya se dieron cuenta que llegamos casi hasta ver ya dónde se está desglosando el asunto del derecho agrario para caer directamente a entender una sola materia, que es el derecho agrario. Estoy en las 12 en punto, entonces solo voy a darle las preguntas de repaso como es de costumbre, y ahí ya tienen ustedes las 10 preguntas en resumen, y al final les dejo unos links. Esos links es para que ustedes vayan a revisar esto. Necesito que vean el desalojo en el Valle del Polochic de Guatemala. Es algo bien interesante, es que los va a amarrar con todo lo que estamos viendo ahorita, y que revisen la Constitución de 1812 de España y la Constitución de 1825 de Guatemala con la actual, que es la de 1985. Eso lo van a hacer ustedes, no es tarea, no vale puntos, ustedes lo saben, es para que ustedes vayan a estudiar un poquito y enriquezcan su conocimiento académico. Bueno, pregunta número 1. ¿Cuál fue la base o fundamento en la política agraria en los gobiernos liberales de 1823? La propiedad comunal, las reformas agrarias, la garantía de la propiedad. La respuesta correcta, la número A, o la número A, la literal A, que es la propiedad comunal. ¿Quién promulgó el decreto 170 de redención de censos? A, Jorge Ubico, B, Justo Rufino Barrios y C, Mariano Gálvez. Respuesta B, Justo Rufino Barrios. ¿Cuál fue el plazo que duró la titulación de la tierra en la época liberal y luego se suspendió? A, 3 años, B, 3 años y C, 1 año. Como que la regué, ¿verdad? Porque les puse 2 veces 3 años, pero bueno, lo importante es que ustedes sepan que la respuesta C es de 1 año. Ahora, ¿cómo se le consideraba, en la 4, cómo se le consideraba a la política agraria que se utilizaba como el impulso de desarrollo de los campesinos en su producción? A, como herramienta, como reforma o como ley agraria. Respuesta correcta A, como herramienta. Ay, me faltó una. ¿Cuál fue la constitución que establecía organización de territorio o gobierno como los derechos y obligaciones? A, Constitución de B, Constitución de 1985 y Constitución de 1812. Respuesta correcta A, Constitución de 1825. Para terminar, rapidito, ¿cuáles fueron los poderes que nacen durante la Constitución de 1825? Ejecutivo y judicial
y legislativo. Y yo les puse respuesta C correcta, ambas son correctas. En la cesión perpetua o por largo tiempo del dominio útil en una propiedad mediante un pago o pensión anual. A, los abaldíos. B, censos enfitéuticos. Y C, el arrendamiento. Respuesta correcta, el censo enfitéutico. Enfiteuco. 8. La primera etapa del gobierno Guatemala 1825, antes de los enfrentamientos. A, José Francisco Barrundia y Cirilo Flores. José Manuel y Cirilo Flores. Yo les puse que ambas son incorrectas. ¿Cómo se llamaban los terrenos de pastizales, tierras pastizales y bosques, pero de uso común? Zonas de siembra, terrenos de arrendamiento y C, los ejidos, que ya lo saben ustedes qué es. Y para terminar, la pregunta número 10, ¿qué es lo que se registra en los registros públicos? Es lógico, ¿verdad? ¿Qué es lo que se registra en los registros públicos? Bueno, pero ¿qué es lo que se debe registrar? Técnicamente, la propiedad en el registros públicos de la propiedad agrario nacional. A, las actas públicas. B, los ejidos. Y C, los documentos del extranjero. Respuesta correcta, la respuesta B, que son los ejidos. Y con esto estaríamos entonces terminando los 45 minutos de 30 años de historia, que pasaríamos entonces a la siguiente clase para que ustedes estén ubicados. Va a ser nuestra clase número 10, y empezamos con los otros gobiernos liberales de 1885 a 1930, pero ahí ya vamos a ver un poquito más a profundidad de leyes. Hoy vimos algunos artículos que iban comparados, pero prácticamente lo que estamos haciendo ahí es trayendo de la historia para llegar a sentar como fuente histórica la creación de una normativa legislativa agraria para que regule las tierras, ¿verdad? Con esto yo estoy terminando, les agradezco mucho, sé que tienen otras clases, pero voy a estar siempre anuente a revisar los correos el día, bueno, todos los días los reviso, pero el día martes estaré enviando la presentación. Solo necesito que por favor me envíen a los coordinadores únicamente que me digan coordinador de tal sede, de tal pueblo, para que yo pueda enviarles la presentación y de repente enviamos el video porque sí lo estoy grabando, pero porque ahorita me costó un montón, casi 400 y pico de correos que tuve que mandar uno por uno, ¿verdad? Para poder hacerles llegar esa presentación. Y también pues que puedan tener esta y que puedan tener el resto para que su contenido, según el pensum, lo tengan de alguna manera completa. Por favor, esto es parte de lo que yo les estoy enseñando en base al tema, pero no se queden solo con eso. Detrás de esto hay mucho más historia que ustedes pueden investigar y pueden estudiar. Así que muchas gracias, Dios les bendiga. Los espero mañana a esta misma hora, como dije, por el mismo canal, que es la transmisión del día domingo, y el día lunes de las 7:45 a las 8:30. También estoy transmitiendo la misma clase. Aquellos que no pudieran estar ahí, pues que de repente se les ocurre ahí un poquito de estirarse y conectarse a la clase para aprender un poquito más. Recuerden lo que yo digo, cada día que nosotros estudiamos y aprendemos algo, dejamos un poco la ignorancia y superamos el conocimiento académico. Así que si alguien, no sé si habrá tiempo, pero si alguien quiere decir algo o preguntar algo, pues yo creo que voy a un minuto nada más abierto el micrófono. Así que muchas gracias y les agradezco mucho por haber estado en la clase. Lick, tengo una pregunta. Dígame. El material de apoyo, ¿dónde lo va a enviar? Al correo de cada uno. Fíjese que esta vez lo mandé al correo cada uno, pero me costó un montón. Yo necesito que me digan, soy coordinador de la sede central de administración o de derecho, por decirle algo, o de ingeniería. Yo se lo mando directamente a ese coordinador y que ese coordinador lo distribuya a ustedes, que sería lo más factible. Por supuesto que me tomé la molestia de enviar 400 y no sé cuántos correos, casi todo el martes y la noche estuve dándole, y contestando algunas preguntas y dudas que ustedes tenían. Pues yo voy a estar siempre anuente a estar revisando para que ustedes no tengan inconveniente. Así que se inscriben hoy, me mandan a decir, yo soy el fulano y tal, y yo, Ferdi, recuerdo su nombre, ahí se lo mandé. Gracias, Lick. Me agradezco por la los signos respuesta. que pone ahí, siempre me escriban. Y yo voy a tratar de mandarles todo el material, ¿ok? Gracias. Dígame, Jaime. Jaime. Sí, Lick, era sobre el material, pero ya me resolvió la duda. De acuerdo. ¿Alguien más? Yo creo que estamos, no sé si me van a cortar el tiempo, pero ustedes tienen otra clase y no los quiero interrumpir porque odio que no lleguen a la clase temprano, menos en la mía. Pero si tienen alguna pregunta, todavía estoy aquí para contestarles. Lica, ¿qué correo le podríamos escribir?
Ustedes me tienen que escribir al correo que está ahí, fe018@urural.edu.gt. Ese es el correo oficial del curso. Y se define porque es FE. Al correo que me han estado escribiendo, desde ahí yo les voy a contestar cualquier cosa, ¿oye? ¿Alguien más? Gracias, Luis, muy amable. Si no hay nadie más, yo me voy a despedir, agradeciéndoles por haber estado en la clase, esperando que aprendan algo y que aprendamos algo todos juntos cada día más. Así que para la siguiente clase 10, también les tendré presentación y también se las voy a enviar. Todas se las voy a enviar, incluyendo la clase 7, que se las voy a enviar al final, o cuando nomás la tenga, se las voy a enviar, porque esa la tengo que hacer yo. Aunque no impartí yo el día el curso, pero la voy a hacer para podérselas enviar, porque yo di una como retroalimentación el siguiente domingo, pero la verdad que no les hice presente, pero se las voy a hacer y también se las voy a mandar, ¿de acuerdo? Ok, pues entonces si no hay más, les agradezco mucho, Dios les bendiga, los espero en la siguiente clase, que sería la clase 10, y ya estamos casi por terminar, nos faltarían 2 clases más, y estaríamos completando el material para lo que sería el segundo parcial, y luego les doy información de cómo van a ser los parciales, ¿de acuerdo? Pasen muy buen día, Dios les bendiga y cuídense, nos vemos la siguiente semana.